Muchísimas gracias. Bueno, todos bienvenidos a este espacio de diálogo con nuestros egresados y en especial a esta conferencia titulada Imaginarios e Intención, la cotidianidad campesina y los planes de gobierno. Este diálogo tiene el objetivo de evidenciar la tensión que existe entre los imaginarios que construyen el sentido y significado del territorio e influyen en los comportamientos y las prácticas cotidianas de los actores que habitan el Sumapaz, con las formas de apropiación y control del espacio por parte de los actores gubernamentales. Y precisamente para abordar toda esta problemática nos acompaña nuestro egresado Sergio Elías Ortiz Tobón, antropólogo y magíster en estudios sociales de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en procesos comunitarios de investigación, diagnóstico, diseño de proyectos, desde la aplicación de metodologías de investigación y el análisis de sucesos y datos por medio de una lectura crítica de la realidad. Bienvenido, Sergio, a este espacio de diálogo con toda nuestra comunidad egresada y demás participantes que están conectados en esta tarde de hoy. Al finalizar la presentación, abriremos un espacio para que puedan resolver sus dudas y todas las inquietudes con nuestro experto. Y pueden ir dejando sus preguntas a través del chat. Sean todos y todos bienvenidos. Sergio, te doy la palabra. Muchas gracias, Leticia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar en este espacio para egresados, en este espacio de la casa de la Universidad Nacional, que siempre se construye casi como un apellido. Yo por mi parte, siempre menciono que soy antropólogo de la Universidad Nacional, porque se va construyendo ese imaginario que es justamente lo que nos compete hoy. Quería prender la cámara para saludarlos, para darles la bienvenida, agradecerles que estén en este momento con nosotros y pues vamos al tema. Entonces voy a permitir presentar y voy a apagar la cámara. La idea de este espacio es justamente empezar a evaluar un lugar y unas ciertas variables que se presentan en ese lugar. Ese lugar es el Sumapaz. En el Sumapaz se generan algunos imaginarios en tensión. Esos imaginarios en tensión compiten con una cotidianidad. Y ya vamos a ver más adelante cuáles son esos imaginarios en tensión y qué se supone o qué supone esa tensión. Aquí solamente pongo uno que es muy relevante porque abarca muchos conceptos y muchos contextos que son los planes de gobierno. Resulta que los imaginarios del adentro y el afuera, en la localidad de Sumapaz, permiten evidenciar una disputa en las formas de apropiación y control del espacio. Es por esto que la tensión que existe entre los imaginarios construyen el sentido y significado del territorio y, por supuesto, influyen en los comportamientos y las prácticas cotidianas, en especial en los actores que influyen en el Sumapaz. Y Sumapaz no solamente se muestra como, me imagino que han escuchado muchas veces, como el páramo más grande del planeta. También es una organización de la realidad, una manera de ver e interpretar estructurada en una ideología y una lógica histórica que transmite una forma determinada de construcción y apropiación del espacio, naturalizando, normalizando cierto tipo de imágenes y significados, tanto dentro de los campesinos que habitan la zona del Sumapaz, que muchas veces pensamos los parques naturales o los sitios de conservación, los sistemas estratégicos ecológicos, como lugares donde las personas no existen o no deberían existir. Y aquí en este espacio sí están siendo incorporados imaginarios sociales donde están esos imaginarios siendo actuados, consumidos, defendidos y a la vez legitimados. En el caso del Sumapaz, es justamente el paisaje el que refleja y constituye parte de la cultura y de las prácticas cotidianas, como diría Jean Noguet. La localidad del Sumapaz se encuentra al sur de la ciudad urbana, de Bogotá. Aquí hay un mapa donde explica en morado, ahorita les voy a mostrar
este mapa completo, este es el pedazo que básicamente le corresponde a Bogotá. Desde Usme Pueblo, aquí en la parte superior de la diapositiva, hasta la vereda del Destino, que es la última vereda, el último centro urbano, el centro poblado de esta localidad de Usme, y la entrada de ingreso al Sumapaz. La entrada de ingreso al Sumapaz ya implica un cambio completo en el paisaje y en las maneras de habitar el paisaje. ¿Por qué? Porque esta entrada de ingreso al Sumapaz permite ver al costado izquierdo lo que es la antigua cárcel en la dictadura de Rojas Pinilla y la laguna de los Tunjos, que es un sitio emblemático que aparece mucho por redes sociales, que es, ahorita lo vamos a tratar ese tema, aparece mucho en diferentes aspectos, en diferentes medios y en diferentes formas de mostrar el Sumapaz. Es prácticamente como la ventana del Sumapaz, es la vitrina del Sumapaz, la laguna de los Tumbos. Pero el Sumapaz posee 3 corregimientos y 2 veredas muy importantes. El corregimiento de Betania, el corregimiento de Nazaret y el corregimiento de San Juan del Sumapaz, que es la unidad administrativa de la localidad del Sumapaz. La vereda Santa Rosa y la vereda La Unión. La vereda Santa Rosa es el entrecruce de caminos. Es el sitio donde cruzan los caminos para ir a Betania, Nazaret o al Sumapaz. Y la vereda La Unión, que es prácticamente volteando todos los imaginarios de lo que se considera el páramo más grande del mundo, es prácticamente tierra caliente. Es la salida a oriente del Sumapaz, a occidente del Sumapaz. Y los imaginarios construidos por la suma de experiencias individuales, con un sentido amplio dentro de este territorio que les estoy narrando, escriben un relato que narra los vínculos sociales de individuos con biografías únicas. Un paisaje cercano y las prácticas de cotidianidad estructuradas en la costumbre y modelos de producción tradicional. En tanto que fuera del territorio, es decir, en esta zona que podemos ver por acá, se hace evidente la tendencia a la estandarización, la valoración por el potencial productivo y de consumo, y la construcción de un modelo posible de patrimonio nacional. Sin embargo, sin embargo es casi en mayúsculas, desde ambas dimensiones se objetivan formas de apropiación de los espacios. Los imaginarios interpretados, tanto por su análisis como por su actuación en una comunidad, se deben definir no solamente como eventos, sino como una construcción sociohistórica que abarca el conjunto de instituciones, normas, símbolos que operan la realidad y tienen consecuencias prácticas en la vida cotidiana. Esto lo habla Castoriadis, Cornelius Castoriadis en la institución imaginaria. Y esto se suma al vínculo entre los imaginarios y el paisaje, que genera la posibilidad de crear perspectivas sobre la experiencia colectiva y sobre las interpretaciones en y del entorno, y la construcción de escenarios simbólicos y espacios de significado. Esta escultura que se encuentra justamente en la vereda Santa Rosa es de un escultor llamado Raúl Sierra. No tiene título, pero es bastante elocuente el título de esta escultura. Es aproximadamente de unos 3 metros, ustedes pueden ver el alambre de púas abajo. Es una escultura que marca el inicio al Sumapaz. Después de pasar la laguna de los Tunjos, yo la consideraba como el verdadero inicio a la localidad del Sumapaz. ¿Y qué hay en el Sumapaz? Un continuum urbano-rural. El continuum urbano-rural, ya le hablaré, ya les tocaré ese tema, y está habitados por comunidades campesinas. Esas comunidades campesinas generan imaginarios paisajísticos, más o menos unas relaciones sociales específicas, tienen unas lógicas históricas asentadas y muy fuertes, y tienen unas prácticas campesinas, por supuesto, también ancestrales. Y el continuum rural urbano que genera unos contextos ecológicos, culturales, simbólicos y narrativos. Cuando se cruzan estas dos, ya estamos hablando de algunos temas que pueden generarse como imaginarios, generan dinámicas vitales cotidianas.
Es decir, un contexto ecológico y unos imaginarios paisajísticos genera una dinámica especial, vital, cotidiana. Unos contextos culturales y unas relaciones sociales generan unas dinámicas especiales. Y esto hace que la construcción social de la realidad es significativa, y esto hace que genera, perdón, una construcción social de realidades significativas, materiales y simbólicas. ¿Esto qué implica? ¿Qué implica? Que hay una discusión sobre el tema campesino. Y esa discusión no va a ser el tema de esta charla, pero sí también quiero así tocarla por encima, porque la lógica campesina no se ajusta al funcionamiento del capitalismo ni de la sociedad moderna. Es por eso que recurre a diferentes planteamientos sociales, económicos, que plantean dimensiones como la microeconomía campesina, como el funcionamiento, como una racionalidad de la autoexplotación del trabajo en función de la economía familiar. Dimensiones donde no es posible aplicar todos los conceptos de renta, tierra, salario, precio, ganancia, productividad, pues la fuerza de trabajo principal son las personas. Entonces, en las personas que componen las familias. Y dicha producción está centrada en la satisfacción de necesidades básicas. Las comunidades que habitan el Sumapaz, en la localidad en la localidad del Sumapaz, perdón, establecen relaciones estructurales con el territorio que habitan por medio de procesos históricos, la percepción del paisaje y los vínculos sociales. Sin embargo, se encuentran en el avance en un estado casi estacionario. Hace poco vi una conferencia de Jaime Garzón donde decía que cuando él fue alcalde local de Sumapaz, él se encontraba en una sociedad de 1800, en una ciudad de 1900, pues en su época, 1990 y tantos. Y decía, pero esto lo plantea Falsborda de una manera muy específica, que dice que estas comunidades se encuentran en un avance casi estacionario mediado por la violencia del conflicto social y armado, hacia un proceso apresurado que está determinado por el desarrollo tecnológico y la inserción forzada en el mercado. Esto implica una serie de cambios en la base social agropecuaria, a medida que la voluntad natural del grupo deja lugar a la voluntad racional, rompiendo el aislamiento físico y cultural. Esto es muy importante porque cuando hablamos de historia, la historia oficial describe, que está descrita en la página de internet de la alcaldía local de Sumapaz y que está basada en como en relatos, en crónicas. Y toma como fuente el Archivo Distrital de Bogotá, menciona que la localidad era una tierra sagrada del pueblo muisca, perdón, del pueblo indígena muisca y el pueblo Sutagao, que hacía parte de la Confederación de Cacicazgos de Usme y Fusagasugá. En esta descripción llama la atención mucho que más allá de las tierras frías, como la llamaban, reinaban los dominios de la nada. Esto es entre comillas. Para el siglo XIX, las tierras de la nada se convirtieron en una enorme hacienda llamada Sumapaz, dedicada a la explotación de la quina y a la siembra de pastos para el ganado bovino y equino. Cuando finaliza el siglo XX, el Consejo de Bogotá determina mediante Acuerdo 9 del 86 que el sector rural de más de 78.000 hectáreas al sur de la ciudad sería la localidad 20. Las tierras de la nada adquirieron así un título y confirmaron con su nombre, manteniendo las características culturales, producto de lógicas comunitarias propias y convirtiéndose en un territorio que duplica el área urbana de la ciudad de Bogotá. Pero a esto se sumó una cosa, que hay un complejo que se llama el Páramo de Sumapaz. Esto supera en territorio la localidad, por supuesto, y cubre 25 municipios. Esto es demencial. La extensión de Sumapaz es muy grande. Cumple 25 municipios y los departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta. Une los páramos de Choachí, Cruz Verde, Las Ánimas, Monserrate, el pantano de Andabobos, el Cajón, el Cedral, Sumapaz, el Nevado, Nuevo Mundo, Pasquilla, Usme, Chisacá, Las Mercedes y el páramo de Oceras. Por otra parte, imagínense, abarca los cerros de Monserrate, La Rabona, Guadalupe, Santuario y las cuchillas de San Cristóbal y los Tunjos. Estos datos son extraídos de parques nacionales, conforma así como
como el páramo más grande del mundo, el complejo del páramo de Sumapaz. Bogotá administra 91.000 hectáreas de las 308.000 que conforman el complejo. Y este páramo abarca 3 localidades: Sumapaz, Ciudad Bolívar y Usme. Aquí ya se empiezan a conformar imaginarios. Pues estar como al inicio, cumple con los criterios de imaginabilidad. Esto basado en Lynch, pues las cualidades físicas presentadas se complementan y facilitan la construcción de imágenes mentales identificables, cercanas a una posible comprensión y a la vez amplias y profundas, que generan impactos sensoriales y simbólicos, sin modificar la imagen básica del territorio. Esto implica que la localidad de Sumapaz y el páramo, que está habitado, está en una construcción dinámica constante dentro de imaginarios que lo cobijan, tanto al interior de sus cualidades físicas como al exterior de la imaginabilidad que genera. Y se conforma como un relato cotidiano. Ahora bien, ¿cómo abordar este tema? ¿O cómo lo abordé yo en el 2022? Por eso el plan de gobierno que está ubicado aquí es el plan de gobierno que no cambió mucho, debo decirlo, el plan de gobierno por un nuevo pacto social y ambiental de la alcaldesa Claudia López, sumado al Bogotá Camina Segura del alcalde Galán, tiene muchos espacios en común. Entonces, ¿cómo abordarlo teniendo en cuenta estos aspectos? Primero, pues los planes de gobierno. Bueno, y el futuro es de todos y el, la Colombia potencia mundial de la vida. Entonces, lo que hice fue una recopilación y sistematización de manera escrita y audiovisual de relatos y de un archivo audiovisual del paisaje y de los territorios, y de los recorridos, perdón. Y aquí lo que extraje fue unas formas de habitar el territorio. Y por supuesto, todo esto iba ligado a un protocolo ético. Y también una triangulación de la información donde, de manera de diálogo, se interpretaran las voces de los relatos. Ese fue el cómo. Ahora bien, el profesor de la Universidad Nacional Ovidio Delgado habla sobre la geografía humana. Y ese es como el horizonte epistemológico donde me sostuve. Un lugar como experiencia de la vida cotidiana. Un paisaje y un relato que genera una interacción entre el sujeto social y el objeto natural. Un sujeto habitando un mundo subjetivo. Y por supuesto la geografía rural, que no podía abandonarla, desde prácticas y relaciones sociales ligadas al espacio rural y realidades socioespaciales de las comunidades campesinas en lo cotidiano y en sus imaginarios. Cabe notar que en el Sumapaz no solamente las palabras representan los relatos. Esto es una anotación al pie, pero que es muy importante. Se debe recurrir a la escucha activa, a los géneros de expresión no narrativos, tales como el paisaje, los objetos de uso práctico, el uso simbólico y los rituales. Dichos géneros no narrativos funcionan desde diferentes niveles, en ocasiones como referencia directa del relato, y también pueden hacer parte de una narración sin ser protagonistas, o tener un significado subyacente primordial en la cotidianidad y en las palabras. Como les mencionaba el profesor Ovidio Delgado, plantea que se hace necesario describir relaciones sensoriales y las experiencias ordinarias de la gente desde un ejercicio investigativo. Este planteamiento pues, puede ser trasladado a un lugar donde el individuo genere su práctica cotidiana, así como se expresa mediante el relato, sus emociones, sus juicios, sus actitudes y sus valoraciones. Se consultaron muchos documentos. Lo que más relevante se encontraba era ambiente, conflicto, geopolítica, hechos históricos, producción económica, memoria social. Y ahora nos vamos para algunos aspectos relevantes de esta indagación. Los imaginarios, el continuum rural-urbano. Los imaginarios como perspectivas creadas en experiencias colectivas e interpretaciones del entorno a partir de las percepciones que se tienen del mismo. Construcción de escenarios simbólicos y espacios de significado.
Para Castoriadis, que está aquí, existe un imaginario social instituido, que se define como un espacio donde se pueden encontrar el conjunto de significaciones que consolidan las tradiciones y costumbres de una sociedad. Y el autor también plantea el imaginario social instituyente, el cual se manifiesta en el hecho histórico y la constitución de universos de significación dentro de dicha sociedad. Aquí quiero hablar también de que la comunidad del Sumapaz proyecta un código dinámico de símbolos, relatos, racionalidades, prácticas, representaciones territoriales y subjetividades. También en el continuum hay formas de ocupación y uso de la tierra, así como aspectos políticos, sociales, económicos, productivos, culturales, que se dan como efecto de los espacios híbridos. Los espacios híbridos es un concepto de García Canclini utilizado por Bernal. Lo urbano desde los intercambios en un sistema dinámico y de relaciones temporales mediadas por individuos con realidades aisladas. Y lo rural ligado a la tierra en el sentido de identificación, apropiación y producción desde una realidad social, biológica y económica. Aquí quiero también hablar de la cotidianidad, porque la cotidianidad exige cierto grado de flexibilización que permite interpretar la realidad de las prácticas cotidianas. Dentro de los imaginarios, esto se suma a que las comunidades del Sumapaz han hecho parte de innumerables, es una vedette de la investigación científica, o sea, mucha gente va al Sumapaz. Por lo tanto, necesita una estrategia diferente de investigación, una estrategia diferente de espacios de encuentro, una estrategia diferente de generar un diálogo dentro de la cotidianidad. Es decir, no romper la cotidianidad, no comportarse como un investigador, no comportarse ni siquiera como un académico, sino tratar de construir datos que puedan ser corregidos, evaluados y validados con los mismos sujetos de investigación dentro de la realidad que habitan. Y esto es muy, muy del trabajo de Falsborda y de Anisur. Ahora sí, también quiero hablar de la comunidad campesina y de habitar el territorio. Hay unas concepciones teóricas del individuo actuante que los plantea Daniel Yernaux. La comunidad campesina es una idea que no puede abordarse de forma clásica, sino estratégica y posicional, construida por medio del relato, de las prácticas, de las posiciones sociopolíticas. Y está sujeta a una historicidad y por ende a un constante proceso de cambio y transformación. Y habitar el territorio, me encontré un concepto que me pareció espectacular que se llama la creatividad espacial. Y yo creo que eso define, sin necesidad de que continúe leyendo como karaoke lo que sigue, pero me parece muy importante que habitar el territorio y creatividad espacial sea la definición que le haya dado el CINEP, porque aquí lo menciona como entendida como la manera de organizar el espacio bajo formas visibles y materiales, representando el modo de existencia de la comunidad, donde se reflejan los intereses sociales, la cultura, la economía, los imaginarios y sus tensiones, por supuesto. Y además, hay que construir, configurar y dotar de sentido un espacio para poderlo habitar, ligándolo a la propia existencia de la comunidad. Esto lo menciona Alicia Lindon. Y esto también es muy importante, ya hace parte de la creatividad espacial. No lo quise ligar al párrafo de arriba porque pensé que pues debía respetar a Alicia Lindon, pero además porque quería dejar entre esas comillas y dejar ese concepto del CINEP muy, muy en claro. Ahora bien, la etnografía para esta investigación toma entonces un matiz de método polifónico de lo que ocurre en el trabajo de campo. Este concepto es de John Rappaport, particularmente en los encuentros y en las prácticas de observación participante y no participante, pues los contenidos obtenidos son sistematizados de manera parcial en los instrumentos de investigación, por la complejidad que tiene representar la visión y los imaginarios del sujeto de investigación. Esto exige el trabajo de territorio y ejercicios de conceptualización e interpretación colectiva, y no solamente de recolección de datos. También
hay una parte de Clifford que plantea que la observación participante genera una obligación para el investigador, que consiste en experimentar a nivel intelectual, como corporal, todos los momentos que se presentan en el trabajo de campo. Es decir, ¿qué implica aprender el lenguaje ajeno en el debate, ¿no? Donde se construyen o reivindican las expectativas personales y académicas? Por eso, la observación participante es un péndulo investigativo, así lo menciona Clifford, del adentro y el afuera. Ahí vuelve a aparecer las dos palabritas que vamos a trabajar ahorita más adelante, donde los imaginarios y construcciones simbólicas de la sociedad campesina del Sumapaz oscilan con los conceptos teóricos del capital cultural urbano que sitúan prácticas campesinas en contextos más amplios. Es decir, cuando uno se imagina desde lo urbano la cotidianidad campesina, lo enmarca dentro de un contexto muy grande, muy general, muy amplio. Y cuando uno está perdón, la redundancia, en el adentro de la cotidianidad campesina, se encuentra justamente con que esa cotidianidad y esa práctica campesina es muy pequeña, muy práctica y muy eficiente. Entonces, discúlpenme, el camino y la vereda, este diálogo entre la teoría y el observador. ¿Qué buscaba? Un relato. ¿Dónde? ¿Dónde lo buscaba? En el Sumapaz. Un relato en el Sumapaz. ¿Con quién? Con las comunidades campesinas, con la comunidad campesina. ¿Y cómo? Por etnografía polifónica. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Para detectar imaginarios, tanto de la comunidad campesina como del Sumapaz. ¿Y para qué este relato? Para que apareciera lo cotidiano, la lógica histórica, el paisaje y los actores. La comunidad campesina y lo cotidiano, los imaginarios y lo cotidiano, pero los imaginarios también y la lógica histórica, los imaginarios y el paisaje, la comunidad campesina y su lógica histórica, la comunidad campesina como actor de esa lógica histórica y como parte de otros actores que también hacen parte del territorio, los imaginarios y los actores, la comunidad campesina y el paisaje. Y esto me da las dos palabras mágicas, el adentro y el afuera. ¿Y por qué mágicas? Porque hay un aspecto muy importante del adentro y el afuera, que es desde las perspectivas de Gastón Bachelard, constituyen una dialéctica del descuartizamiento en cuanto se aplica a narrativas metafóricas, pues tiene el mismo peso que la dialéctica del sí y del no, que imaginariamente lo decide todo. El sí y el no lo decide todo. Sin embargo, el adentro y el afuera es mucho más sutil, pues en la vida cotidiana se espacializa el pensamiento, lo cual se convierte en una ventaja individual o social. El poder agrupar objetos o definir espacios cotidianos, así como lugares abstractos como el más allá, que en oposición al más acá, expresa la misma dialéctica. Otra cuestión que plantea Bachelard es que el adentro y el afuera no son espacios simétricos, lo que les comentaba ahorita, ya que es común poder establecer los límites del adentro, pero no los del afuera. Es así como los imaginarios en estas dos dimensiones no pueden ser recíprocos y entran en tensión. También el adentro y el afuera lo menciona Joan Rapaport y hace parte de las metáforas utilizadas por los indígenas del Cauca para contrastar los espacios sociales, culturales, políticos, nativos y no nativos. Sin embargo, estas dimensiones se pueden extrapolar a otros contextos, como es en el caso de Sumapaz, donde los campesinos están vinculados económica y socialmente en lo que podría considerarse una afuera, el distrito capital, pero a la vez mantienen una constante reconstrucción del paisaje del territorio y de las luchas generadas alrededor de este. Pero el afuera tiende a romper sus esquemas y busca adaptarse para así intentar darle nuevas connotaciones a un territorio habitado por comunidades que tienen prácticas cotidianas específicas, relaciones económicas y ecológicas, modelos sociopolíticos, relaciones sociales y de parentesco, y vínculos rituales e ideológicos. Entonces, lo primero que vamos a ver es el adentro. El adentro, la comunidad campesina, con sus imaginarios.
dentro de una lógica histórica, con sus imaginarios, y dentro de lo cotidiano, con sus imaginarios. ¿Esto qué genera? Un paisaje construido socialmente, con con imaginarios actuantes y con una comunidad campesina que posee una ideología propia y un relato propio construido socialmente también. La polifonía de las comunidades campesinas dentro del espacio se centra en las prácticas cotidianas del presente que reconocen el pasado desde la experiencia y la memoria y aportan significados para dar sustento a las expectativas de un futuro posible. Ahorita vamos a hablar de otro tema. Aquí quiero hacer una parte y es la zona de reserva campesina y el PEDET, que son dos conceptos que en el Sumapaz son cruciales y por eso expectativas al futuro posible. El imaginario en este caso es actuante, ya que genera acciones colectivas respaldadas por el relato y la ideología. Y no obstante se adapta, es dinámico con relación a otras expectativas y posibilidades. No cambia la historia, pero sí la interpretación y los significados construidos, dando prioridad a nuevos relatos en la interacción social. Las comunidades campesinas del Sumapaz crean su realidad por medio de imaginarios sociales compartidos. Yo me la juego afirmando eso, producto de las prácticas cotidianas. Estos imaginarios se construyen a través de dinámicas de interacción social relacionadas con las actividades agropecuarias, el comercio, el relato, el encuentro, la lógica histórica. Una vez construido y compartido por la comunidad, se transforma y orienta prácticas sin que esto implique su estabilidad total. Es decir, son dinámicas. Y son capaces, esto es un concepto que lo tiene Daniel Yerno muy claro, de crear imágenes actuantes, guías para la acción, dando legitimidad a las acciones y al porqué de las acciones de los sujetos sociales. El resultado son procesos de resistencia que se conserva al interior del grupo de personas que se identifican como campesinos y que hacen parte de una comunidad y de la comunidad sumapaceña y que se comprometen en la conversación o conservación de la memoria, que está subyacente en lo cotidiano y obedece a lógicas y prácticas históricamente situadas. Estas prácticas cotidianas se suman a imaginarios vinculados al paisaje y influyen en formas especiales de habitar lo cotidiano en este continuum de que hablábamos al comienzo, rural y urbano. Ellos no se desligan de eso, de que Bogotá está relativamente muy cerca, relativamente porque son en realidad 4 horas hasta San Juan del Sumapaz y son 3 horas hasta Betania. Es decir, no está cerca, pero pues hace parte de Bogotá. El hacer parte ya lo acerca. Perdón. Donde las dinámicas sociales se enfrentan a la ambigua protección ofrecida por imaginarios externos, como lo nombrábamos, convivir al lado del páramo más grande del planeta. Estas situaciones implican desde acciones condicionadas en aspectos ambientales, condicionadas, hasta decisiones de tipo socioeconómico y de bienestar que son ordenadas y coordinadas por los planes de desarrollo y las políticas distritales. El reconocimiento de los procesos de resistencia social que se originan en los primeros colonizadores que lucharon para hacerse un espacio contra los terratenientes dueños de la hacienda Sumapaz, hacen que se construya un paisaje propio, individual, donde los habitantes del Sumapaz adaptan los entornos por medio de las labores desempeñadas en las prácticas cotidianas del grupo familiar. Las actividades realizadas en lo cotidiano se muestran superficiales, pues al turista, al transeúnte, no digamos turista. Sin embargo, se convierten en ejes que amoldan el espacio y el tiempo. Disculpen, generando rutinas que la persona replica más allá del lugar donde fueron aprendidas y repetidas por primera vez. Ay, qué pena. Esto significa que se ha apropiado una cotidianidad y que tiene el nivel de habilidades, percepciones, capacidades y afectos dadas por lógicas históricas. Disculpen un momento.
Bueno, espero que ya. Ay, no. Bueno, ya hay unos imaginarios paisajísticos de la afuera. Un segundo. Qué pena de interrupción. Los imaginarios paisajísticos de la afuera se conforman de manera similar, pero los actores son diferentes. También tienen sus imaginarios, son actores de conservación, de riqueza, y generan una protección del territorio. ¿Qué buscan estos actores con estos imaginarios? Administración. Los actores son Bogotá urbana, parques nacionales naturales, el ejército, los privados. Y esto termina en una... Ay, no. Un segundo. Invisibilización del campesino. La institucionalidad está representada por los actores de la afuera, que han desencadenado prácticas orientadas a eludir la construcción social de un espacio diferencial para obtener y adaptar representaciones reiterativas y restrictivas vaciadas de significado. Ahora bien, buscando el control y la subordinación de la adentro. No estoy poniéndolos en términos de que lo de arriba es ideal y lo de abajo es perjudicial. Trato de poner en contexto que existen unos imaginarios donde hay diferentes objetivos, intereses, construcciones de una construcción social del espacio diversa, diferente. Y ya que la institucionalidad, representada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Gobierno Nacional, la Oficina de Parques Nacionales, el Ejército y empresas privadas del sector turismo y minero energético, han desencadenado prácticas orientadas a eludir la construcción social del espacio diferencial para obtener y adaptar representaciones reiterativas, restrictivas, vaciadas de significado, que era lo que les comentaba ahorita. Y la administración que hace Bogotá de las zonas rurales y del Sumapaz, en este caso específico, implica transformaciones notorias del espacio rural asociadas a las prácticas culturales y a la cotidianidad. Esto es lo único que yo diría es perjudicial para la comunidad, le rompe la cotidianidad. Porque en una entrevista con una campesina del Sumapaz, ella me decía, la violencia acaba con muchas cosas, acaba con el territorio, acaba con la familia, acaba con la gente, acaba con la confianza, me decía, pero para mí lo más duro fue que me acabaran con mi rutina. Es decir, que rompieran a la hora en que yo me levantaba, a la gente con la que yo charlaba, a la chagra que es donde yo iba, al, a las semillas que yo sembraba, al aire que yo respiraba, al agua que yo tomaba. Esto, esto para ella era lo más significante. Romper la cotidianidad era el signo de violencia más fuerte que podía recibir una persona o una comunidad.
Porque en la cotidianidad, como lo vimos anteriormente, en la cotidianidad se construyen todas estas cosas que les estoy contando. Entonces, cuando estamos hablando de la afuera, estamos hablando, como les mencionaba García Canclini arriba, de la hibridación de los modos rurales y urbanos de vida, que se manifiestan, por supuesto, en las comunidades rurales. Ellos no son seres aislados que viven en comunas y socialistas donde todo se comparte. No, no, no. No, no. Sino que estos intercambios, esta hibridación que vive el Sumapaz, habla sobre mayores niveles de escolaridad de las poblaciones, cambios en la estructura de las familias. Esto significa disminución de las tasas de natalidad, nuevos tipos de familia, una estructura de trabajo, nuevos actores económicos, redes de producción a diferentes escalas, cambios en la estructura de consumo de los hogares rurales. Hay aspectos materiales también que cambian, culturales y simbólicos, y nuevos actores sociales que convergen con intereses sociopolíticos, como los jóvenes, como las mujeres, como los ambientalistas, entre otros. Y los imaginarios sociales pueden tomar distintas cualificaciones de acuerdo con el origen de las imágenes que los constituyen. Ahora sí, en este contexto, el imaginario urbano centrado en la ciudad de Bogotá se encuentra en una construcción continua, pues las dinámicas de vida urbana modelan y ajustan imaginarios que no son estables ni responden a imágenes físicas. La estrategia de reconstrucción se da a partir de los relatos y la observación, sumado a los imaginarios ya establecidos. Pero claro, los imaginarios paisajísticos y sociales del Sumapaz, desde la afuera, se aprecian en una especie de aislamiento, como les mencionaba ahorita, geográfico y social, motivado por factores como la distancia de la Bogotá urbana, la presencia de organizaciones con clara vocación comunista, socialista, subversiva, que están heredados de procesos agrarios a inicios del siglo XX, la guerrilla liberal agraria a mediados del siglo y finalmente la presencia de la guerrilla de las FARC-EP, que lo que generó fue la instalación del ejército en lo alto del territorio, en el Alto de las Águilas. Y Sumapaz, como ya se ha mencionado, pues creció en lucha contra el gobierno. Este imaginario conserva las creencias y modelos socioculturales que fueron creados en el pasado y que perviven y subyacen para una permanente relectura de la sociedad de la afuera, a la vez que suministran símbolos e imágenes que conservan e idealizan las tradiciones nacionales. Sí, himnos, banderas, emblemas, rituales. Esto implica que el Sumapaz está alejado de la tradición histórica y el proyecto común de nación, y por esto el imaginario permite la invisibilización de las comunidades ante la magnitud de sus riquezas. Desde la afuera, estos espacios rurales son realidades que simbolizan una experiencia directa y profunda del mundo, cargada de sentido, cargados de sentido estos imaginarios, y que como tal son la base misma de la existencia humana cotidiana. Los imaginarios de lo rural están cargados de simbolismo y provienen de sistemas de referencia, como la narrativa, el relato, la fotografía, el cine, las campañas publicitarias, y nos permite dar significado a los hechos e insertarlo en la vida cotidiana. En este punto pasa a ser un proceso individual a convertirse en un acto de construcción social de la realidad. Y entonces, ahorita sí vamos a hablar de imaginarios en tensión. Ya les comenté cuáles son como esos imaginarios de la afuera y cuáles son esos imaginarios de la adentro. Los imaginarios de la afuera estuvieron mediados por un poquito por la tos, pero los imaginarios de la adentro sí quedaron un poco más claros. Pero entonces aquí vamos a ver algunos seis imágenes de imaginarios en tensión. Entonces la memoria, el aislamiento, la conservación, el paisaje, la seguridad y la resistencia. Estos son 6 imaginarios que son muy comunes en este continuum rural urbano del Sumapaz. Para la memoria están las instituciones educativas. Perdón. Para la memoria están las instituciones educativas. Para el aislamiento están los caminos. Para la conservación está Parques Nacionales Naturales.
Para el paisaje están los ríos, para la seguridad están los centros poblados y para la resistencia está el gimnasio Juan de la Cruz Varela. ¿Qué pasa con los actores? Están las comunidades campesinas, está la Alcaldía Mayor de Bogotá, está Parques Nacionales Naturales, está el Ejército Nacional y está la empresa privada. Estamos en el adentro y en el afuera. Generalmente la tos viene con el afuera. No entiendo por qué viene el adentro. En el adentro, este imaginario de la memoria está soportado por educación propia. Para el afuera está en los estándares educativos. El aislamiento para el adentro significa abandono institucional. Para el afuera está la priorización. La priorización la habla tanto el Plan de Desarrollo Distrital de Claudia López como el Plan de Desarrollo Distrital de Galán. Para la conservación, en el adentro están las prácticas autogeneradas. Para el afuera están las restricciones en el territorio. Para el adentro, el paisaje es una construcción social. Para el afuera, es turismo. Para el adentro, la seguridad es desconfianza institucional. Existe en el adentro una desconfianza institucional. No es una desconfianza, perdón, el gazapay. Y para el afuera, es el monopolio de la seguridad. La seguridad. Para el adentro, la resistencia es una lógica histórica. Existe dentro de una lógica histórica. Y para el afuera es romper con esto a partir del patrimonio UNESCO. El Parque Nacional Natural Sumapaz es patrimonio UNESCO. La primera se refiere a la memoria, que es una imagen recurrente asociada a la localidad de Sumapaz. Las lógicas históricas con las cuales se han conformado los imaginarios campesinos y a la vez la cotidianidad. Su espacio simbólico más representativo está ubicado en las instituciones educativas. Estamos hablando de instituciones educativas como el Gimnasio Juan de la Cruz Varela, el Colegio Erasmo Valencia o el Colegio Jaime Garzón. Perdón. Los actores involucrados en esta extensión son las comunidades campesinas, la Alcaldía Mayor como administradora y gestora educativa del distrito. Y la atención ocurre en estas dos cosas. Las comunidades buscan educación propia, donde se resaltan los valores, la historia local, con sus protagonistas. Y en oposición, la política educativa distrital señala la obligatoriedad de ciertos contenidos. Perdón. La segunda imagen, estamos hablando del aislamiento. Su espacio simbólico corresponde a las carreteras de la localidad. Hay tres actores, las comunidades campesinas, la Alcaldía Mayor y la Oficina de Parques Nacionales Naturales. La tensión surge cuando los campesinos consideran que las carreteras en mal estado incrementan los costos de transporte propio y de productos, así como insumos necesarios para las labores agropecuarias. Esto para la comunidad refleja abandono estatal. Y la Alcaldía Mayor muestra en su plan de desarrollo que las prioridades son de otro tipo, salud, educación, y a la vez que Parques Nacionales Naturales declara que la zona sensible no puede ser intervenida con maquinaria. Aquí hay una gran tensión. La imagen de conservación se remite al espacio del Parque Nacional Natural Sumapaz, donde los actores son las comunidades campesinas y la Oficina de Parques Nacionales. La tensión parte de dos propuestas claras de acción. Desde las comunidades se propone y se ejecutan proyectos de sembrado de plantas nativas, prácticas autónomas de conservación y limitar la entrada de turistas. Pero Parques Nacionales propone impedir el ingreso de campesinos a las zonas del parque, ampliación de área de amortiguamiento y el inicio del Parque Nacional Natural. Esto implica una definición de los linderos de las fincas de los campesinos y finalmente un punto de gran tensión es la apertura del turismo al turismo de naturaleza. Pues esto involucra a operadores privados. Si ustedes buscan en las redes sociales, hay un montón de operadores privados que les ofrecen la visita al Sumapaz. Y esto no cuenta con el suficiente personal de guías o guardaparques y el parque, tal como se ha mencionado en capítulos anteriores, en partes anteriores,
posee una extensión que supera sus capacidades técnicas, que supera las capacidades técnicas de la Oficina de Parques. Cuando hablamos del paisaje como espacio simbólico, las cuencas de los ríos, las casas, el parque natural y las lagunas son actores. Aquí las comunidades campesinas, la alcaldía mayor y la oficina de parques naturales generan la tensión evidente en la apropiación y construcción social del paisaje que tienen las comunidades. Ellos desarrollan sus actividades y generan prácticas cotidianas a través del paisaje apropiado. Pero sin embargo, el afuera sugiere que este paisaje es público y debe ser transformado para hacerlo atractivo al turismo, generando ingresos. Ahora vamos al tema de seguridad, que siempre es tan complejo. La seguridad se remite a los 3 centros poblados de la localidad, donde confluyen los siguientes actores: las comunidades campesinas, la alcaldía mayor y el ejército nacional. Los campesinos del Sumapaz han desarrollado a través del tiempo estrategias de seguridad comunitaria por medio de redes de apoyo e información, donde cada habitante o cada núcleo familiar se siente protegido por los vecinos o por la comunidad en general. Esto se suma a que existe una gran desconfianza institucional basada en señalamientos, amargas experiencias, condenas sin juicio y la restricción a la libre circulación. La alcaldía mayor, por lo tanto, señala que el uso del monopolio de la fuerza debe estar en el gobierno y no en los ciudadanos. Y por otra parte, el ejército manifiesta que debido a la posición de la localidad es un corredor estratégico de actores violentos y esto sí fue, no lo mencionan como un es, refugio de la guerrilla. Además declara que la comunidad es agresiva con la tropa asentada en el territorio. Ahora bien, la resistencia se manifiesta en 2 escenarios simbólicos: la Casa de Justicia de San Juan del Sumapaz y la plazoleta del Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela. En esta imagen participan actores como comunidades campesinas, alcaldía mayor, parques nacionales, ejército, y Sumapaz es para las comunidades un paisaje, un territorio y un espacio social de resistencia. Por esto se asocia a espacios de construcción cotidiana bajo una lógica histórica. El desarrollo, en este momento, en este tiempo, yo hablaba del desarrollo de la zona de reserva campesina. Ya es zona de reserva campesina. Ellos venían peleando por esa zona de reserva campesina así prácticamente desde que se lanzó la norma que permite la construcción de zonas de reserva campesina y la libre circulación por cada territorio. Sin embargo, existen el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Distrital, que rigen administrativa y espacialmente los destinos de la localidad. Se está buscando herramientas de conservación como la declaración de patrimonio UNESCO. Los campesinos no querían en ese momento que se declarara como patrimonio UNESCO el parque natural, porque se empezaría el uso de retenes y la limitación de los espacios de circulación de los campesinos. Entonces esto era un choque bastante fuerte. Las dimensiones del adentro y el afuera en la localidad del Sumapaz permiten evidenciar estos imaginarios en tensión. Debo aclarar que esta frase, imaginarios en tensión, la propuso Daniel Yernot también, es porque plantea que esta idea de tensión es como la fase previa al conflicto, que puede derivar en un conflicto o que puede derivar en la armonización, pero que se encuentra ahí, en tensión, en la cual posiciones antagónicas del adentro y el afuera, expresadas de manera abierta y claramente diferenciables, se encuentran en un estado de borde, donde pueden desembocar en enfrentamientos, pero se mantienen estables sin llegar a concretar ningún tipo de agresión. En el caso del Sumapaz, se evidencia la disputa en las formas de apropiación y control del espacio. Es por esto que la tensión que existe entre los imaginarios construyen el sentido y significado del territorio e inciden en los comportamientos y las prácticas cotidianas, en especial, pues, quienes habitan Sumapaz. Bogotá, y aquí voy a tocar el tema de la zona de reserva. Bogotá, atendiendo las responsabilidades, intenta homogenizar necesidades y proyectos. O sea, Bogotá no es tampoco sorda. Bogotá, cuando hablo de Bogotá, hablo del
de Bogotá gobierno, de Bogotá como responsable de la localidad 20, no hace oídos sordos, pero trata de homogeneizar necesidades y proyectos, considerando el espacio como instrumentalizado y formalizado jurídicamente. Es por eso que muchos esfuerzos de los campesinos se centraban en la construcción de la zona de reserva campesina, lo que significa, en este momento significa, es el tránsito a una dimensión económica de producción de riqueza, perdón, el tránsito de una dimensión económica de producción de riqueza hacia una dimensión política de organización de la vida social. Porque lo primero que tiene que ver con las zonas de reserva campesina es que buscan el control de la frontera agrícola para la preservación de las zonas de bosque natural y de las fuentes de agua. La comunidad del Sumapaz ha tomado como estrategia la protección del páramo, su biodiversidad y el agua, limitando la expansión de la ganadería, el uso de agroquímicos y la transformación del suelo para agricultura. Incluso manifiestan ellos que han recuperado especies de plantas en sectores aledaños al parque natural, lo que contempla el segundo objetivo de la zona de reserva campesina, que es regular y ordenar la propiedad rural, así como el quinto, que propone crear las condiciones en defensa de la economía campesina, consolidando formas de producción de medianos y pequeños empresarios campesinos. Por otra parte, lo que propone la Alcaldía Mayor de Bogotá es la consolidación de un PEDET. La Alcaldía Mayor dice que no va en contravía el PEDET. Y este PEDET rural dice que se debe priorizar el ordenamiento social de la propiedad, la infraestructura en salud, educación y primera infancia, el mejoramiento de las viviendas en cuestiones de agua potable y saneamiento y reactivación económica y producción, derecho a la alimentación y reconciliación, convivencia y paz, de acuerdo a las necesidades identificadas en el territorio. Estas son comillas, es un proceso de construcción y participación que refleje la visión colectiva de los actores del territorio y que se convierta en laboratorio de participación comunitaria activa. Es decir, las dos cosas pueden convivir, pero creo que chocan en ese primer aspecto que les dije y en ese momento donde yo estaba en el territorio, chocaban en ese primer aspecto, que es la organización social de la propiedad. Esto es un tema bastante sensible en las comunidades del Sumapaz. Ahora bien, nos vamos ya para las conclusiones y los posibles. Los imaginarios paisajísticos compartidos con la comunidad del Sumapaz son el resultado de procesos de construcción colectiva dentro de lógicas históricas y culturales, en las cuales estos imaginarios desarrollan, orientan y dan sentido a las prácticas cotidianas, haciéndolas comunes en todo el territorio por medio del relato y la memoria social. En el Sumapaz se debe recurrir a la escucha activa de los géneros de expresión no narrativos, tales como el paisaje, los objetos de uso práctico, de uso simbólico o los rituales. Dichos géneros pueden tener un significado primordial en la cotidianidad. La estrategia de vincular la investigación a los espacios de encuentro y generar momentos de diálogo dentro de la cotidianidad permite la construcción de datos que pueden ser corregidos, evaluados y validados con los mismos actores dentro de la realidad que habitan. Desde el concepto del continuum, las diferencias que se pueden observar en el Sumapaz no son espaciales, sino que se manifiestan en las prácticas de vida cotidiana, pues la comunidad ha adaptado nuevas actividades, hábitos y formas de ocupación del espacio como una construcción social definida y construida culturalmente. Hay otra, y el adentro y el afuera son metáforas que describen el contraste entre los espacios sociales, culturales y políticos de los actores del territorio. El adentro, donde se mantiene un constante cuidado del espacio, una construcción propia del paisaje y una estructura enmarcada en las luchas agrarias. Su vínculo con el afuera es de carácter político, económico y administrativo. El afuera busca una hegemonía administrativa que beneficie a las comunidades y aproveche los recursos del territorio. Sin embargo, y debido a la tradición de lucha de la región, el afuera tiende a romper sus esquemas y a adaptarse a nuevos conceptos para trabajar en la realidad del territorio junto
a las comunidades. Este mural no es del Sumapaz, les hice trampa aquí. Este mural es de la vereda del Destino, de la localidad de Usme, pero pues está en el camino hacia Sumapaz. Sumapaz evidencia dinámicas de poblamiento de colonización, donde las relaciones sociales determinan las relaciones territoriales, que trascienden los límites legales de las divisiones institucionalizadas. Esto implica un campesino que no está atado a las actividades de producción, sino al paisaje que habita, la cultura, las prácticas cotidianas, la lógica histórica y el entorno social. Las distancias y las fronteras dentro de un continuum rural-urbano son restringidos o extendidos teniendo en cuenta los espacios corporales, sensitivos y de percepción que consideran patrones culturales de uso y construcción del espacio desde estructuras socioeconómicas, prácticas cotidianas y sistemas de valores. Y la construcción del concepto de territorialidad, este tema no lo quise tocar porque es un tema también de discusión muy amplio. En las comunidades campesinas del Sumapaz se estructura en una nueva cosmovisión de lo social, de lo político y de la organización sociocultural del paisaje que se percibe como un conjunto heterogéneo de lógicas históricas, prácticas, movimientos, lugares, objetos y relaciones sociales que conforman la vida diaria de las comunidades. ¿Y ya qué hay por hacer? Esta es la casa de mi hermano. En las comunidades campesinas, el autoconsumo dejó de ser la principal actividad para convertirse en una práctica complementaria a la que se agregaron el desarrollo de actividades relacionadas con la oferta de servicios, el comercio o el turismo. Es decir, los mismos campesinos se están adaptando a estas nuevas prácticas. La tendencia migratoria a la ciudad, que en un momento fue álgida de las generaciones jóvenes de campesinos, dejó de ser una alternativa. ¿Y por qué? Porque esto debido a la falta de oportunidades, las condiciones precarias del mercado de trabajo de la ciudad urbana y los altos costos en educación. Es decir, los campesinos ya no están migrando a la ciudad, los campesinos del Sumapaz no están migrando, los campesinos jóvenes del Sumapaz no están migrando a la ciudad porque está muy cara la ciudad y no hay trabajo. Profundizar en la creatividad espacial, esto es lindo, lo de habitar el territorio, eso es gracias a CINEP, de la ruralidad, donde el individuo tiene la posibilidad de experimentación y construcción de los espacios de acuerdo a su percepción, sus prácticas e imaginarios actuantes, otorgando atributos y significados a los lugares cotidianos. Esto sería muy lindo estudiarlo. Y el estudio de la cotidianidad en relación con los espacios privados requiere plantear una metodología que permita al investigador profundizar en lugares específicos para generar una serie de conceptos y teorías que interpreten las dinámicas socioculturales, políticas y económicas de la casa, no del espacio, no de la comunidad, no de la localidad, no del territorio, no, de la casa. Y finalmente la bibliografía que utilicé, aquí pueden ver algunos, pues por supuesto esto no lo voy a nombrar. Y bueno, estoy en este momento, pues los escucho. Por último, quiero leerles esta parte. Escribí buscando los adentros de la gente en sus afueras, en sus padecimientos, su valor, sus ilusiones. Borraba más que escribía, hurgaba, rebuscaba el acorde de las sensaciones que vivía la gente, con las que yo mismo llevaba cargadas en un morral. Esto es de Alfredo Molano, en el discurso de entrega del premio Simón Bolívar, Vida y obra de un periodista. Muchas gracias. Y, ¿cómo dejo de compartir? Muchas gracias, Sergio. Excelente presentación. Muchas gracias por este espacio de diálogo que además estuviste bastante enfermo. Acá nos dice Caroline en el chat que toma un poquito de miel o panela para que te sientas mejor. Muchas gracias. En este momento abrimos espacio para preguntas, dudas. Pueden abrir su micrófono o escribirlas al chat. Sigue, José María. Gracias, buenas noches. Primero que todo, pues agradecerle al conferencista y a la universidad por este espacio. Me llamó mucho la atención, digamos, el relato sobre el Sumapaz,
no sé si yo lo entendí bien. Entendí que la comunidad del Sumapaz es una comunidad, es una colonización. Al principio yo escuché que era como unos indígenas, pero finalmente quienes están predominando en el Sumapaz son campesinos, y además veo que campesinos, digamos, con muy buena armonía con la naturaleza. Eso me pareció bastante interesante, incluso de manera similar como lo hacen los indígenas en el Amazonas, y que quieren, digamos, como conservar su hábitat y conservar también su propio tejido social con sus tradiciones. Así yo entendí en la conferencia, están estos campesinos que están en el Sumapaz. Me pareció muy interesante que ya no se quieran venir para la ciudad, pero yo sí quiero que se me puede hablar un poco más sobre eso. ¿Cómo fue que esa comunidad campesina logró, yo lo llamo esa madurez tan importante que no se ve en otras comunidades, y que logra, digamos, tener esa armonía con su entorno, y también tener un adentro, como dice, muy fuerte, que es capaz, digamos, de hacerle cuestionamientos a una afuera que supuestamente es muy sabio, pero termina siendo mucho más sabio ese adentro? Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Sí, señor, la comunidad de Sumapaz tiene unas particularidades muy significativas. La historia de la comunidad del Sumapaz viene desde el siglo XIX. Era un territorio muisca y sutagao, pero pues debido a la conquista española, los muiscas fueron prácticamente trasladados, desplazados hacia la sabana de Bogotá para convertirlos en mano de obra y en mano de esclava, y terminaron desapareciendo. Ahorita están en proceso de recuperación de su cosmovisión, de recuperación de su tradición, de construcción de sus espacios simbólicos y de su tradición, de su ancestralidad. En el siglo XIX se le otorga bueno, voy a buscar la persona, pero se le otorga estos territorios a una persona. Bueno, se le otorga este territorio para construir la Hacienda Sumapaz. La Hacienda Sumapaz se ubicaba prácticamente en todo lo que es el parque, es decir, estamos hablando, el parque tiene 300.000 hectáreas, estamos hablando de 240.000 hectáreas que se le otorgaron a esta persona para conformar su Hacienda Sumapaz. Los dueños de la Hacienda Sumapaz empezaron, a medida que avanzaba la independencia, avanzaban el proceso de conformación de la República de Colombia, todo este proceso tan caótico que tuvo Colombia a principios y mediados casi del siglo XIX. Entonces ellos empezaron a emigrar a Estados Unidos, algunos se fueron para Europa, y las personas que se quedaron a cargo de la Hacienda Sumapaz, los dueños que se quedaron a cargo, unos 3 o 4 herederos, ellos empezaron a entregar de manera, pues ellos tenían un sistema de aparcería, es decir, que ellos no tenían mano de obra esclava ni tenían un territorio feudal, por decirlo de alguna manera, sino que tenían campesinos que les trabajaban la tierra, les daban una parte y ellos tenían pues para su autoconsumo. Este sistema de parcería pues empezó a colapsar, tanto porque los campesinos decidieron ya no entregar el producto de sus cosechas a, dueños prácticamente que no habitaban el territorio, que no habitaban la hacienda, que no recorrían la hacienda, entonces empezaron a trabajar para sí mismos. Este es el primer periodo de colonización del Sumapaz, es decir, los campesinos, los primeros sirvientes de la Hacienda Sumapaz son los primeros dueños de tierra, dueños entre comillas,
de tierra de la hacienda Sumapaz. Llega el siglo XX, con el siglo XX empiezan pues toda esta serie de guerras civiles que han aquejado al país, y desde la guerra de los 1000 días que no ha parado, y empiezan a llegar poblaciones desplazadas tanto a las ciudades, a los centros urbanos. Pues esto sí ya está muy estudiado, el desplazamiento prácticamente desde la guerra de los 1000 días, estamos hablando de 1903, con la entrega del Canal de Panamá, creo que termina, bueno, en fin. Entonces, desde ese momento empiezan a desplazarse los campesinos hacia las ciudades, y los campesinos del Tolima y algunos campesinos de Boyacá, estamos hablando de un espacio enorme, empiezan a ingresar o tratan de ingresar a la sabana de Bogotá por el Sumapaz, y se quedan en el Sumapaz. Pues encuentran que, aparte de la zona de páramo, eh, no es una zona que sea fácilmente transformable en tierra productiva. Entonces ellos pero encuentran tierras productivas, pues bañadas por el agua de la tierra del páramo. Esas tierras son muy ricas. Entonces lo que hacen es quedarse en el Sumapaz. Aquí aparecen las primeras resistencias de los herederos de esa hacienda Sumapaz. Los herederos de la hacienda Sumapaz reaparecen y buscan ante el gobierno nacional en ese momento, buscan frente al gobierno nacional que les devuelvan las tierras. Estas personas, pues, con mucho poder social, económico, político, entonces logran que el gobierno empiece como esos primeros ingresos al territorio, y empiezan espacios de resistencia. O sea, entrar al territorio del Sumapaz no era tan fácil. Los espacios de resistencia eran resistencias que no, es decir, si bloqueaban las carreteras, ellos tenían autonomía para mantenerse años viviendo de esos productos. Y lo que hace esto es que la gente se empiece a unir. ¿Empieza a unir en qué sentido? Empieza a unir en que si don Elías cultiva papa, y don Sergio cultiva maíz, y don José María cultiva frijol, entonces ¿por qué no empezamos a hacer intercambios? Y empezamos a generar vínculos de compadrazgo y vínculos de vecinazgo. Ya son prácticas campesinas. Y en este proceso aparecen tres personajes importantísimos. Juan de la Cruz Valera, que lo que hace es decir: listo, vamos a hacer esto, pero también nos vamos a defender. Este era un poquito guerrerista. Erasmo Valencia que dice: listo, nos vamos a organizar como sociedad, pero necesitamos a alguien que nos represente en Bogotá. Y ellos lograron que alguien lo representara, y fue Jorge Eliezer Gaitán. Y Jorge Eliezer Gaitán luchó por las tierras de los campesinos de Sumapaz, y logró algunas adjudicaciones de tierra. Logró muchas adjudicaciones de tierra hasta que fue asesinado en 1948, generando ya una violencia mucho más fuerte, que hizo que Juan de la Cruz Varela y Erasmo Valencia se retiraran hacia el Sumapaz, y empezara el asedio de ese territorio por diferentes espacios. Ya después viene la toma de poder por el general Rojas Pinilla, y Rojas Pinilla dice, pues que era un estratega militar bastante significativo. Entiende que el distrito, es decir, Bogotá, debe controlar la zona del Sumapaz, y por eso en ese momento es donde el Sumapaz pasa a ser parte de Bogotá. Antes no era parte de Bogotá, estaba repartida por los diferentes departamentos que les nombré al comienzo. Entonces, aquí ya pasa otra cosa completamente diferente, porque ya empieza una guerra diferente. Ya empieza la guerra de guerrillas, ya empiezan a generarse estos episodios de violencia dentro del Sumapaz.
el Sumapaz como corredor estratégico, el Sumapaz porque pues, como les mostré en el mapa, el Sumapaz bordea prácticamente Bogotá, está pegado al Tolima, está pegado a los llanos. Entonces el Sumapaz es un corredor, pero el ser corredor no significa que sea un corredor de violencia. Ese corredor de violencia es un imaginario que llega desde la afuera. Los de la adentro lo que quieren decir es que es un corredor que tiene un paisaje natural que debe ser resguardado, una zona ecológica estratégica y que tiene unas comunidades que están trabajando para defenderlas. Es por eso que la unión a través del territorio se generó casi por de manera espontánea. La gente necesitaba estar vinculada con las otras personas y no en competencia con las otras personas. Entonces, por eso, esa herencia y esa lógica histórica de las que les hablaba en algún momento, esa lógica histórica también es un elemento de resistencia en la cotidianidad. Porque si yo tengo como vecino a una persona que, que protegió a mi abuelo, que por cierto mi abuelo está de cumpleaños hoy, que protegió a mi abuelo, que ayudó en la construcción de ciertos escenarios para que yo pudiera estar en esta tierra, entonces yo voy a proteger también al vecino. Es más o menos así como se conformó esa estructura tan robusta de sociedad en el Sumapaz. Muchísimas gracias por el complemento, muy amable, gracias. Sergio, en el chat nos dice Caroline, es muy importante esta conferencia y el gobierno debería actuar con programas que sean acordes a las necesidades de la comunidad y no entorpecer todo el imaginario del adentro de la comunidad del Sumapaz. Gracias. Ese comentario me parece importante porque los imaginarios también cambian, ¿no? Es decir, nosotros podemos cambiar los imaginarios. Les voy a hablar de un imaginario que pues se repite por todo el tiempo y que seguramente no sé ahora, pero en un tiempo era muy repetido, que los colombianos somos narcotraficantes. O más bien, otro imaginario, que los pastuzos somos brutos. Entonces, ese imaginario también se va rebatiendo, también se va cambiando. Los imaginarios pueden ser dinámicos. No solamente es necesario, no es, mejor dicho, no es prudente ni se debe buscar mantener los imaginarios, sino que la propia comunidad vaya construyendo sus propios imaginarios o vaya resignificando sus imaginarios a medida que va pasando el tiempo. Es decir, no pueden constituirse en entidades sólidas que después no puedan ser cambiadas de ninguna otra manera. Y ahí, por eso ponía el ejemplo de los pastuzos brutos. Es decir, no podemos quedarnos con ese imaginario, sino que tenemos que resignificarlo. Muchas gracias, Sergio. No sé si alguna otra persona quiere realizar una pregunta, un comentario. Bueno, al parecer no. Podemos entonces ir cerrando este espacio. Sergio, agradecerte por el tiempo dedicado a compartir tus conocimientos y experiencia con toda la comunidad egresada. Esperamos seguir contando con tu apoyo para futuros eventos del programa y asimismo con toda la participación de los participantes en este espacio. Nos veremos la próxima semana en más diálogos con egresados y esperamos continuar cumpliendo con todas las expectativas de nuestros egresados. Que tengan una feliz noche. Muchas Recuerden gracias, que feliz noche. esta llamada es grabada, así es que pueden solicitar la grabación al correo de egresados boc@unal.edu.co. Gracias a ustedes, una excelente noche.
Gracias, Sergio, nuevamente. Muchísimas gracias. Que te mejores. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche para todos y todas. Muchas gracias. Chao.